¿Estás, Cristian, al aire? Hola, buenas tardes, Mario, ¿cómo andás? Bien, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo va tu convalecencia? ¿Mejor? Y más o menos igual nada me para, ¿no? Porque con la cuádruple fractura ando por tribunales, hoy estuve en la alcaldía de Petinato y demás, trabajando, pero sí, Vo- ahí con mucho esfuerzo. Vos sos de El aquello triple que... de esfuerzo que Y cuando sí, uno y sí. está, goza de buena salud, pero bueno, hay que trabajar y hay que salir a responderle a los clientes, ¿no? Para eso está uno. Como diría mi abuelo, rengo, rengo, pero vengo. Y si yo ese soy yo seguramente. Sí, sí, Cristian. aparezco siempre. Sí, Cristian, pero siempre estás. Eso nosotros lo valoramos mucho porque tus noticias, fundamentalmente, cómo exponés situaciones, siempre con la veracidad que te identifica, a nosotros no, nos hace bien, porque tratamos siempre de transmitir a los oyentes y las oyentes veracidad y fundamentalmente noticia, pero con contenido y por sobre todo serias. Cris, hoy teníamos la cuestión de la ley de víctimas, ¿no? Porque incluso hay casos altisonantes que están muy relacionados, ¿no? No sé si es un proyecto, eso nos vas a explicar, como es el caso, por ejemplo, de Fernández Baez Sosa, el chico que ha sido víctima de un grupo de rugby allá en la costa. Así que, ¿cómo podés sintetizarnos o ir explicarnos así, como del docente a los alumnos, para entender, relatándonos la situación de la ley? Sí, la ley se sancionó en diciembre del año pasado. Parecía que iba a transcurrir otro año sin la ley de víctimas y realmente los legisladores, bueno, se pusieron las botas y realmente pudieron sancionar a último momento, justo cuando terminaba el año, esta ley de víctimas que era esperada por todos nosotros, ¿no? Porque la ley nacional ya llevaba hacía muchísimos años y sin embargo nosotros hablamos mucho de víctimas, pero hablamos de la ley nacional. Eso era una crítica que habíamos hecho en este programa, de que se hablaba de víctimas, pero estamos hablando de una ley nacional y la provincia de Buenos Aires no tenía ley. Así que, y es una ley que, en mi opinión, está muy bien hecha, una ley que le otorga muchos más derechos a las víctimas, le da mucho más participación en el proceso a las víctimas. Y podemos hacer un paralelismo con el caso de Fernando Sosa, ¿no? Baez Sosa. Este chico que en Gesell el año pasado fue impunemente asesinado por 8 rugbyers a la salida del boliche de Brick, ¿no? La verdad que eso conmocionó a toda la sociedad porque en realidad se filmó la muerte de este chico. Así que eso fue de gran impacto en los medios. Yo creo, en primer lugar, que eso facilitó de que estos 8 sujetos no recuperaran la libertad o tuvieran una prisión domiciliaria o una escarcelación, dado el nivel y el poder adquisitivo que tenían, ¿no? Está claro que si no se hubiera mediatizado, a veces el Poder Judicial no actúa como corresponde y en este caso podrían haber sido beneficiados con alguna escarcelación. Entonces eso no pasó por el grado de exposición que tenían estos 8 sujetos. El impacto en la sociedad de ver un asesinato en vivo y en directo de un chico indefenso. Y hoy en día podemos, para recordar y poner en contexto la causa, bueno, se había hablado de un homicidio en riña, que es cuando distintos sujetos se pelean entre sí y bueno, se ocasiona la muerte de alguno de ellos. No es el caso porque en realidad acá no hubo una riña, acá fue un feroz ataque de 8 contra 1 o contra 2 que no respondieron, ¿no? Jamás tuvieron una acción de respuesta respecto al feroz ataque que sufrieron. Después se habló de un homicidio simple, que tampoco lo era. ¿Por qué? Porque acá hay un agravante que, a mi entender, es la alevosía, ¿no? El estado de indefensión que tenía en este caso Fernando Sosa, que estaba tomando un helado en la puerta de Brick, de este boliche de Gesell, y recibió una tremenda paliza y después, cuando ya estaba inconsciente, lo terminaron pateando hasta darle la muerte, ¿no? Y la fiscal, que es Zamboni, en ese caso el homicidio lo calificó no solo con alevosía, que es lo que estoy diciendo, el estado de indefensión de la víctima, sino también con premeditación y en concurso premeditado de 2 o más personas. ¿Por qué? Porque uno de los chicos salió filmando, es decir, salieron a la casa de él. Entonces salió filmando en vivo desde adentro de la discoteca
hacia la vereda y hacia donde estaba Fernando Sosa y grabó y quedó grabado, y eso fue la verdad que puede llegar a fundar la futura condena de estos 8 sujetos, de cómo le iban pegando uno a uno, cómo cayó inconsciente y cómo después 2 o 3 de ellos le fueron pegando sendas patadas en el rostro, en la cabeza y en parte del cuerpo, dándole la muerte, ¿no? Instantáneamente ahí quedó fallecido en el piso. Así que está, por lo menos la imputación y la acusación formal está dada por 2 agravantes que le darían la prisión perpetua a estos sujetos. Así que Pero una acusación... pero hay distintos, hay distintos, digamos, ¿sería al grupo o eso se va tomando personal de acuerdo al nivel de agresividad de cada uno, al lugar donde estaba en el hecho estaba cada uno de ellos? Eso creo que vos, abogado, no sé si me podrás explicar, digamos, seguramente se toma la cuestión grupal, pero también la cuestión individual de cada uno de los acusados, ¿no? Claro, ellos en realidad en la acusación de la Fiscalía están los 8 imputados por estas 2 agravantes del artículo 80 del Código Penal. Quiere decir que por ahora a los 8 se los está acusando por un homicidio agravado que tendría como pena prisión o reclusión perpetua. Ahora, en juicio de debate puede ser que esa situación procesal cambie y que algunos estén más comprometidos que otros, porque se ve que Pertossi, Thompson y algún que otro más son los que le dan la patada en la cabeza cuando está inconsciente, que puede ser, pasa que ahí hay que probar si ella cayó muerto o no. Creo que la muerte pudo haber sido luego de que él esté inconsciente, obviamente que en ese estado de indefensión recibir sendas patadas en la cabeza, obviamente, pero eso hay que ver bien el informe de la autopsia. Eso se va a discutir en juicio de debate. Puede ser que alguno termine siendo partícipe secundario, otros primarios, pero obviamente creo que a todos le va a caber una pena bastante grave, ¿no? En esto, y alguno quizás pueda llegar a deslindar su responsabilidad. Cris, Cris, hay una consulta, Sí. porque por ahí se viralizaron imágenes. ¿Ellos están en una cárcel común o están en alguna cárcel VIP? No, ellos están en una cárcel común, por lo que tengo. Creo que estaban en una alcaldía, ellos por una cuestión de seguridad, después se lo pasó a una cárcel común, pero en un pabellón resguardando porque medio que tenían resistencia de los otros presos, ¿no? Estamos hablando que el 99,9% de los presos de la provincia de Buenos Aires son gente pobre, ¿no? Entonces, obviamente que va a haber una distinción de clases entre 8 presos que pertenecen a la clase alta y que no es algo común que existe en las cárceles argentinas, ¿no? Así que en ese sentido estaba claro que había una resistencia por distinción de clases de los presos comunes hacia estos 8 acusados de homicidio, ¿no? Así que es una cuestión para analizar, ¿no? Sociológicamente, ¿no? Porque cómo se separan las clases y cómo es raro ver a 8 ricos detenidos en una prisión. En Y general siempre hay pabellones VIP. sí, sí, no, y también vos tenés un caso que siempre conversamos, que es el caso de Lambersat, donde distinta la característica, pero digamos, el nivel de gravedad, eh, pero el límite es de que ellos van a estar en la cárcel por haber cometido delitos importantes. Cristiano, consulta, en esta instancia, esa ley tarda mucho en ponerse en movimiento, en ejecutarse, digamos. Eso que requiere una dinámica este, em, judicial que se haga a cargo y eso digamos, lo ponga sobre la exigencia inmediata, porque viste como que dicen a partir de tal fecha la ley tal. Pero es como que un ejercicio muy lento en ponerse en funcionamiento. Después, por supuesto, a la larga dice, sí, a partir de tal fecha, eso rige a través de tal o cual. ¿Será la ansiedad que uno tiene por tantos casos que ocurren de esa naturaleza y que espera de que ya eso se ponga en función y que tome estado público y que haya condenados con esa... digamos, tenemos que esperar un tiempo más para que sea parte de la estructura social? Esa es la consulta final. Sí, muy buena pregunta, Mario. Mira, la ley está vigente. Lo que pasa es que ahí entramos en la dicotomía que existe siempre, porque en Argentina siempre nos pasamos debatiendo las cosas, a veces hay que avanzar y avanzando uno
va subsanando algunas omisiones o algunos errores, pero por lo menos uno siente que va avanzando en ciertas políticas de Estado, ¿no? O políticas criminales en este caso. Ahora, ¿cuál es el tema? Acá están hablando de que se necesita una reglamentación. Yo creo que la ley por sí misma es operativa, se pueden aplicar los principios y los parámetros procesales que tiene, las normas y los conceptos que tiene, que ya viene de la ley nacional, ¿no? Viene de un desprendimiento, así que, como yo siempre digo, no vamos a inventar la pólvora. Y creo que los fiscales la están aplicando. En el caso concreto, en el caso de los Rugby, puede plantearse la defensa técnica o un juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal para tratar de llegar a un acuerdo, a ver, de una pena que sea mucho menor a esta reclusión perpetua. No creo que haya, en este caso, por la gravedad de la pena, acuerdo posible, pero la misma ley ahora, ¿qué hace operativo? Que cuando haya un acuerdo entre la defensa y el fiscal por un juicio abreviado, donde hay un acuerdo por una pena y no llegamos a juicio de debate, la ley lo que dice es que se tiene que escuchar a la víctima. Se le va a dar traslado a la víctima y la víctima puede hacer una presentación sin tener que estar constituida con un abogado y puede hacer una presentación oponiéndose a ese acuerdo de pena por los fundamentos que estime pertinentes. Entonces, eso se está aplicando ya en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, algunas fiscalías de juicio automáticamente están diciendo, bueno, la víctima se opone a un acuerdo, entonces directamente no hay acuerdo, vamos a juicio. Y eso genera también un colapso del sistema, porque si estamos hablando de una reducción de 2 años de pena, pero en realidad estamos hablando de que hay una condena y de que el sujeto imputado está aceptando una condena, por ejemplo, en un homicidio a 9 años y le bajamos a los 11 si es por el uso agravado de arma de fuego y es un primario, estamos hablando de que vamos a llevar a un juicio adelante con un montón de dispendio de dinero y de los órganos jurisdiccionales cuando en realidad se está aceptando una condena con una sola reducción de 2 años. Entonces la mera oposición de la víctima ahí podría llegar a cuestionarse toda vez que la condena lograría por lo menos los fines propuestos por la ley penal, ¿no? Entonces los fiscales es como que en eso a veces no crean el entendimiento y el darle un traslado, un conocimiento de la víctima, la oposición no quiere decir que tengan que lavarse las manos de acuerdo a sentar un criterio y decir, bueno, si la víctima se opone, yo sigo lo que la víctima dice y a partir de ahí en realidad vamos a juicio, porque el sistema está colapsado a juicio. Entonces hay que escuchar a la víctima, en ciertos casos va a tener la razón y en otros casos quizá el fiscal va a tener que tener el temperamento y la solidez y la fortaleza sobre todo de tratar de resolver la cuestión en un acuerdo con la defensa técnica como para no colapsar el sistema de juicios, sobre todo en pandemia, ¿no? Donde directamente ya el sistema está colapsado y está parado y recién ahora este año están empezando a dar algunos juicios, pero esto va a dar para rato porque como vamos a tener otro año más de pandemia hay muchos juicios que no se van a tomar, ¿no? Bien. Los jueces son grandes porque no entienden Zoom y porque no quieren la plataforma informática porque las penas son graves, ¿no? Bien, bien, Cris, se nos desborda el tiempo. Escúchame, ¿puedo tomar un compromiso público acá delante de, no sé, muchísima gente que nos escucha y nos ve, a muchos con interés de elogiarnos, otros no tanto, no importa, igual queremos que nos vean. Si puedes tomarte la tarea para el próximo programa, desde adentro, un técnico profesional, en el caso tuyo, hablarnos un poco en criollo, con idioma nuestra, sobre la reforma judicial. ¿Te parece un tema para tratarse la semana que viene, en el tiempo que tengamos? Así que te mando un abrazo gigante y gracias por estar siempre, Cristian. Bárbaro, perfecto. Bueno, voy preparando eso y atendamos el tema Walker en La Plata. Yo les aviso porque tenemos por un lado la facción del Pata Medina con 5.000, 6.000 atrás de él. Tenemos la facción del Puli, que es el hijo, que está del otro lado, de la vereda de enfrente, que también juntó en 7 y 72 a 5.000, 6.000 personas. Y tenemos a Ibar Tobar, que está a cargo de la UOCRA en La Plata, que está obviamente uno de los jefes de la barra brava de estudiantes. Y ahí hay una puja por el tema de la UOCRA en La Plata. Así que guarda cuando se junten estas 3 facciones por tomar el control de la UOCRA en La Plata. Hay temas entonces para tratar. Gracias por estar, Cristian. Nos vemos la semana que viene. Por favor, un saludo para todos. Bueno, Cristian con la verdad que tiene siempre título sobre título, no hay subtítulo para Cristian Parodi. Vamos en pequeño paréntesis.